Hola a todos, es un gusto para mí estar el día de hoy en Cuidando tu Bebé. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de lo que parece ser extraño y resulta ser normal en nuestro recién nacido. Mi nombre es Adriana Ballesteros Castro, soy pediatra neonatóloga, trabajo en la Fundación Valle de Lili y para mí es un placer estar acompañándole en este tema que es tan importante y que generalmente genera consultas innecesarias a nuestros servicios de consulta externa. Vamos a hablar primeramente del pujo, tal vez es una de las cosas que con mayor frecuencia se presenta en nuestro recién nacido. El pujo básicamente se va a presentar usualmente entre la segunda y la tercera semana de vida y es una manifestación normal del tracto gastrointestinal acomodándose a todas las funciones que tienen de alimentación, nutrición y absorción. ¿Cuándo sabemos que ese pujo puede ser patológico y requiere realmente revisar a ese bebé? Cuando el bebé asume una posición en flexión, trata de colocar sus rodillitas sobre la barriga, tiene los puños usualmente cerrados, hace un gesto como de dolor y generalmente dura o llora por cerca de 3 horas en el día, 3 veces a la semana. Esta es una indicación de que podemos tener problemas. ¿Por qué se presenta el pujo? Generalmente el pujo es una manifestación que tiene el recién nacido cuando hay problemas, por ejemplo, de estreñimiento, cuando hay problemas de reflujo o cuando hay acumulación de gases o de cólico. Sin embargo, no siempre, como les decía, el pujo es algo anormal. Si tu bebé simplemente está haciendo pujo, pero es un bebé que no está llorando, está teniendo deposiciones normales, no tiene otras manifestaciones gastrointestinales, es algo normal en el bebé, como un proceso de adaptación de ese tracto gastrointestinal. Otras situaciones que podemos tener en el recién nacido también son el reflujo gastroesofágico. Generalmente el reflujo es simplemente cuando se devuelve el alimento ligeramente cortado, la dieta del bebé obviamente es absolutamente láctea en los primeros meses y simplemente lo que vemos es pequeñas cantidades de comida que pueden regurgitar en el niño que nosotros llamamos normalmente el bebé feliz. Es un bebé que no se está quejando, es un bebé que está alimentándose de forma apropiada y que adicionalmente está ganando peso de forma correcta. Dentro de las recomendaciones que podemos tener para evitar esos eventos de regurgitación puede ser alimentar con leche materna principalmente y exclusivamente. Se sabe que la leche que tiene mejor digeribilidad es la leche materna y que no solamente está cumpliendo un rol en nutrición, sino también un rol en inmunidad. Al ser alimentados por leche materna, también estamos recibiendo por parte de la madre al bebé todas esas inmunoglobulinas que protegen contra las diferentes enfermedades que ha tenido la mamá, tanto de tipo respiratorio como gastrointestinal. Pero por su gran digeribilidad, generalmente el bebé la tolera de una forma muy adecuada y casi nunca tiene episodios de regurgitación. Como recomendación también está, siempre después de que terminen de alimentar al bebé, tomarse el tiempo suficiente para sacar de forma adecuada los gasecitos, colocando al bebé en posición vertical, haciendo con la mano una forma de C y dándole golpecitos ligeros en la espalda. No es necesario que estemos oyendo que salen los gases, en ocasiones no se oye nada, pero simplemente la posición por física permite que su bebé saque gasecitos a través de la cavidad oral. Y los que no, pues va a generar, pues básicamente cuando haga las deposiciones, van a salir en forma de peditos por el tracto anal. Cuando hablamos de un reflujo patológico, generalmente la regurgitación ya no va a ser poca, sino va a tener vómitos como tal, en donde además del contenido alimentario, vamos a tener un contenido de color amarillo o verde, que es lo que denominamos bilis, que generalmente genera llanto en el bebé, lo dificulta conciliar el sueño o lo está despertando constantemente y adicionalmente en la visita del pediatra vemos que no ha ganado peso. Si esto no es así, estamos ante una regurgitación que normalmente, o un reflujo gastroesofágico, que se puede dar incluso hasta los 3 meses de vida
y que no genera ningún proceso de patología. La otra situación que a veces hace consultar a las mamás es, por ejemplo, el hipo frecuente. El hipo también es una sintomatología benigna, es decir, no tiene relación con enfermedad en el bebé y se puede estar presentando cuando el bebé tiene una regurgitación o hace un eructo, irrita el nervio que está inervando el diafragma, genera los movimientos que conocemos como hipo y este sonido, y generalmente simplemente con colocar al bebé nuevamente al seno puede pasar la situación de hipo. También se puede presentar por el frío, por ejemplo cuando le hacemos cambio del pañal y el bebé simplemente con abrigarlo vuelve nuevamente a quitársele el hipo sin ningún problema y no nos está generando ninguna necesidad de consultar por este motivo. Adicionalmente, cosas que también vemos con cierta frecuencia es la presencia de color amarillo en los primeros días del recién nacido. Si esa presencia de color amarillo en la piel se presenta después de las 24 horas de vida, no tenemos necesidad de consultar porque usualmente es una situación que es normal dentro de la edad neonatal. Sin embargo, es importante que revisemos a nuestro bebé cuando estemos haciéndole baño, cuando esté totalmente desnudo, a la luz día, es decir, a través de la ventana, en una habitación adecuadamente iluminada, no luz de bombillo, sino luz día, como decíamos, en una superficie que sea blanca, preferiblemente una toalla, una sábana blanca, para poder revisar realmente cuál es el color del bebé. Hacemos una ligera digitopresión, empezando primero en la cabecita, después en el esternón y posteriormente a nivel de la caderita. Y si encontramos que ese color amarillo se encuentra por debajo del ombligo, siempre normalmente el color amarillo empieza de cabeza, tronco hacia extremidades. Si vemos que el color amarillo se ve desde el ombligo hacia abajo, es posible que requiramos consultar para poder hacer una medición de bilirrubinas y mirar si hay necesidad de hacer alguna intervención. De lo contrario, es una ictericia que es fisiológica, normal en la edad neonatal y no requiere que haya una consulta previa. La otra situación es la presencia de deposiciones frecuentes. Usualmente el patrón de deposiciones es totalmente irregular en los bebés y va a depender del tipo de alimentación que está recibiendo. Cuando estamos alimentados con leche materna en los primeros días, sobre todo, vamos a tener deposiciones muy frecuentes. El patrón puede ser de alimentación en el bebé y hacer deposición después de la alimentación. Su consistencia es líquida, como si fuera de aspecto como mostaza aguada, huevos pericos aguados, y esto no está diciendo que está con enfermedad o con diarrea. No hay necesidad de consultar por esta situación. Generalmente, cuando los bebés están alimentados con fórmula, sus deposiciones pueden ser menos frecuentes y un poquito más consistentes. Lo importante es que el bebé se esté alimentando de forma apropiada, sus deposiciones no le generen dolor, no sean formadas, pueden ser líquidas o blandas, y recordar que siempre con la deposición debemos hacer cambio del pañal para evitar que se irrite, simplemente porque tenemos, por ejemplo, una alteración en la piel que es tan delicada en estos bebés. Otra situación que es importante tener en cuenta a veces, y sobre todo porque como un método de egreso seguro recomendamos o enseñamos a las mamás antes del egreso a tomar temperatura, es cuando los bebés están muy fríos o muy calientes. Normalmente la temperatura debe estar entre un rango de 36.5 a 37.5 grados centígrados. Pero obviamente en nuestra ciudad, que tiene un clima cálido, si tenemos al bebé sobreabrigado y le tomamos temperatura, puede que esa temperatura esté mucho más elevada de lo que nosotros recomendamos. Podemos tener una temperatura de 38 grados, por ejemplo. En ese caso, la idea no es consultar, simplemente desabrigar al bebé, volver a tomar temperatura 10 a 15 minutos después, y si la temperatura ha entrado dentro del rango de recomendado, ya sabemos que simplemente teníamos un sobreabrigo en el bebé. Lo mismo si la temperatura ha bajado un poco,
y tenemos una temperatura inferior a 36.5, pero el bebé está solamente en camisita, lo ideal es de pronto cerrar corrientes de aire, arroparlo ligeramente, volvemos a tomar en unos 15 minutos la temperatura y usualmente entra dentro del rango de temperatura usual. Conclusión, es muy importante tener en cuenta algunas cosas que son claves y básicas dentro de la puericultura del bebé. Otra situación que se puede presentar es el cólico del lactante. Normalmente el cólico también se puede presentar después de la segunda o tercera semana de vida y generalmente se debe a una presencia importante de gases a nivel del tracto gastrointestinal que puede generar molestia y desconfort en ese recién nacido y hace que llore constantemente. Ese llanto obviamente va a hacer que haya una aerofagia, que es lo que nosotros denominamos tragar aire, va a aumentar el problema porque está llenando su tracto gastrointestinal de más gas y va a generar mayor complicación. ¿En quiénes vemos que es más frecuente ese cólico? Ese cólico es más frecuente en las mamás primigestantes, es decir, con su primera experiencia en amamantar al bebé o en alimentarlo o en cuidarlo. Generalmente cuando ya hemos tenido mamás que han tenido 2 o 3 hijos, basados en la experiencia que tienen y en la forma de empezar a conocer a su bebé, son mucho más tranquilas, el bebé está mucho más calmado, tiene menos llanto y va a estar con menores molestias. Otra forma de disminuir ese cólico es incentivando también la leche materna. Definitivamente la leche materna es la que nos va a evitar tanto regurgitación como presencia de cólicos, porque se van a presentar en una cantidad mucho menor para que no tengamos, digamos, esta sintomatología que no deseamos en el recién nacido. Adicionalmente, es importante tener en cuenta, además, algunas cosas que pueden ser también normales, sobre todo en la primera semana de vida, como es la presencia de alguna secreción a nivel del ombligo que pueda tener un olor un poco fuerte. Si nosotros hacemos o mantenemos el cordón umbilical limpio y seco, vamos a garantizar que no haya posibilidades de que se contamine con ningún microorganismo y no haya presencia de infecciones. Por lo tanto, simplemente vamos a tratar de mantenerlo limpio y seco, como decimos, y en caso de que requiera alguna limpieza, se puede hacer una limpieza con alcohol en la zona de la gelatina del muñón umbilical para que se seque más rápidamente y se caiga. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que si presentamos un enrojecimiento en la piel alrededor de la inserción de ese muñón umbilical y adicionalmente si tocamos al bebé y está caliente esa zona y adicionalmente dolorosa, es un motivo de consulta porque podemos estar ante una infección denominada onfalitis que requiere manejo antibiótico dentro del ámbito hospitalario. Otra de las cosas que habitualmente también vemos en las mamás como motivo de consulta, sobre todo las primigestantes, es el llanto. Recuerden que el llanto es una manifestación que tiene el bebé para decir: tengo hambre, tengo calor, tengo frío, quiero que me consientan. Una vez ustedes revisan que el bebé sí se alimentó de forma adecuada, le hacen un cambio de pañal, lo abrigan, lo consienten un rato y el llanto pasa, usualmente es una situación normal y es la única forma que tiene el bebé de manifestar alguna inconformidad que tiene. Pero si ese llanto persiste a pesar de que ustedes han revisado todas las situaciones que pueden generar ese problema o esa condición, se necesita consultar si vemos que no evidenciamos ninguna situación especial. Básicamente esas eran como las recomendaciones que teníamos dentro de lo que normalmente se puede presentar y se puede confundir como una situación anormal en el recién nacido. Hay otra situación que recuerdo ahora y es el tema de las situaciones que pueden pasar con la piel. Cuando tenemos un calor excesivo en las zonas de los pliegues, por ejemplo el cuello o en las zonas anteriores al codo, podemos tener brotes de color rojo que son brotes secundarios a el sudor. Se denomina miliaria rubra o también sudamina y simplemente son secundarias
al exceso de calor y sudor que irritan la piel, pero son lesiones benignas que no requieren ningún tipo de tratamiento ni de consulta, simplemente tratar de mantener al bebé en una situación de un ambiente mucho más fresco y hacer de pronto un baño más frecuente para tratar de quitar ese sudor que puede estar en los pliegues del bebé y le pueden estar generando algún malestar. En las bebitas que son de género femenino, otra de las cosas que a veces sucede y que por lo cual pueden consultar es por una secreción que puede ser de color blanquecino, que es absolutamente normal en ellas en los primeros días por el cambio de hormonas abrupto que tuvo, viniendo obviamente de tener una alta cantidad de hormonas por las hormonas maternas, y al momento del nacimiento se bajan y pueden generar una secreción de color blanquecino que es absolutamente normal, y en un porcentaje mucho menor las bebitas pueden tener una especie de sangrado muy pequeño, también a nivel del introito vaginal, que se denominan pseudomenstruaciones también por el cambio hormonal y no implican ningún problema en la bebé, o sea, no nos va a generar necesidad de una consulta, y es muy importante que ustedes lo tengan presente en caso de que no sea advertido por el pediatra que les dé el egreso al momento de salir a su casa. Estamos entonces listos para oír las preguntas que ustedes tengan en el chat. Vamos a revisar. Aquí dice, buenos días, ¿cuándo sé que a mi hijo le han salido todos los gases? Entonces, es muy difícil poder saber si los gases en el bebé han salido totalmente, pero generalmente colocando al bebé por cerca de 5 minutos en posición vertical, casi siempre los gases que tenemos a nivel del tracto gastrointestinal salen en su totalidad. Pero es muy difícil saber cuánto tiempo exactamente cada bebé va a tomar, porque depende, como les decía, del tipo de alimentación que le esté dando y de la forma de alimentación. Se sabe que la alimentación con chupo, con tetero, va a favorecer más aerofagia, es decir, mayor cantidad de gas en el tracto gastrointestinal, a diferencia del bebé que está amamantado al seno. Por lo tanto, cada bebé va a tener diferencias en la eliminación de gases más rápido o más corto. Generalmente, como mamá, nosotros nos damos cuenta si el bebé, después de que le hemos sacado gases y lo colocamos en la camita para que duerma, si está tranquilo, usualmente va a tener 2 o 3 horas de sueño tranquilo, sin regurgitaciones, sin estarse despertando, sin llanto. Entonces, esa parte es bastante importante que la tengamos en cuenta. Dice, doctora, ¿qué tanto debo vestir a mi bebé recién nacido? ¿Tengo que ponerle gorro o saquito? Entonces, recién nacido es la población que viene desde el día 0, momento del nacimiento, hasta los 28 días. Usualmente lo que tenemos que tener en cuenta es que ellos en las primeras 24 a 48 horas tienen un poco de dificultad en regular la temperatura, y en ese sentido tenemos que mantenerlos un poco más abrigados para que evitemos que tengamos temperaturas bajas en ese bebé. Pero posteriormente el tipo de vestuario que debemos utilizar en el bebé debe ser aquel que sea el apropiado para el medio ambiente en el que estemos. Es decir, si la habitación es asoleada, tiene pocas corrientes de aire, es demasiado cerrada, es posible que vaya a estar muy acalorado y solamente va a necesitar una camisetica para poder estar confortable. En caso de que sea un sitio muy aireado, pues obviamente vamos a necesitar de pronto colocarle adicionalmente un saquito de algodón y el gorrito para que podamos mantener la temperatura dentro del rango normal. Hay otra pregunta acá que es, doctora, ¿cómo debe dormir mi bebé? ¿Boca arriba o boca abajo? Esta pregunta es muy importante. La recomendación de la Academia Americana de Pediatría, sociedades de pediatría en el mundo entero, recomiendan que siempre el bebé debe dormir boca arriba. Se ha asociado la posición de boca abajo con muerte súbita del lactante. Es muy importante que tengamos en cuenta adicionalmente que durante el sueño el bebé debe dormir en su cuna o su corral
sin que tenga alrededor ningún tipo de almohadas, peluches o objetos dentro de la cuna. Debe dormir absolutamente solito él, sin ningún tipo de almohadones o cojines, etc. Adicionalmente, el colchón donde duerme debe ser un colchón firme y además debe casar perfectamente en la cuna que tenemos para evitar que el bebé se vaya dentro de los huequitos que pueda haber en caso de que el colchón sea demasiado pequeño. Y siempre la posición debe ser boca arriba. Dice acá, ¿es normal que el bebé tenga hipo después de lactar y cómo solucionar? Sí, es una de las cosas frecuentes que pasa. El bebé empieza a succionar, va pasando la alimentación a través del esófago, que es el que lleva el tubito que lleva el alimento al estómago, y en caso de que el bebé tenga, por ejemplo, una regurgitación o saque un gasecito, va a irritar ese nerviecito que les decía que está conectando el diafragma, que es el músculo que está separando el tórax del abdomen, y puede generar hipo. En ese caso, la solución es volver otra vez a pegarlo al cenito para disminuir la presencia del hipo, pero sí es frecuente que pueda pasar. Dice, ¿a qué mes puedo darle agua a mi bebé? Entonces, tanto el seno materno y más el seno materno está acondicionado para tener la cantidad de agua que necesita tu bebé en cualquier clima y en cualquier contorno. La leche de la mamá se ajusta a las necesidades de agua que tiene el bebé en cualquier sitio, Bogotá, Cali, en cualquier ciudad. No hay necesidad de darle agua, ni hay necesidad de suplementarlo con otro tipo de bebidas. Y lo mismo pasa en caso de que tenga necesidad de prepararle fórmula. La fórmula también está diseñada para tener la cantidad de agua que se necesita. La recomendación es no darle adicionalmente agua al bebé. ¿Cuál sería el caminador recomendado para ayudar a los bebés cuando están empezando a dar sus primeros pasos? El caminador debe ser un caminador seguro. Es importante revisar que tenga todas las autorizaciones para ser usado entre el bebé, y generalmente hay algunas páginas que le dan a uno la posibilidad de recomendar cuáles son los que son seguros totalmente. Primero debe ser lavable, debe ser seguro, debe ser de hecho de materiales que no vayan a generar problema en caso de que se llegase por algún motivo a caer. Y es importante adicionalmente que antes de que los utilicen, el caminador realmente no es el caminador que uno pone con las paticas dentro como de una hamaca. Esos no, sino básicamente es los que venden usualmente para que el bebé se fije y pueda ir caminando por sí mismo. Si estamos hablando de los caminadores que se usaban anteriormente, que tienen ruedas, 4 rueditas y el bebé va metido, no es aconsejable usarlos porque se ha visto que generan un patrón de marcha inadecuado en puntas, que no es el que uno debe tener, donde normalmente coloca primero el talón, apoya y da el siguiente paso, y adicionalmente porque favorece mucho la presencia de accidentes. Entonces, en general, no están recomendados de ese tipo. Dice acá, mi bebé tiene 5 días y parece que no se llenara, quiere leche, ¿es normal? Hay varias situaciones que pueden estar frente a esta pregunta y es una pregunta muy importante. El hecho de que el bebé esté succionando no quiere decir que esté sacando la leche de la mamá de forma adecuada. Es importante revisar que haya una adecuada transferencia de la leche materna al bebé. ¿Cómo sabemos que hay una buena transferencia de leche? Porque el bebé está orinando varias veces, usual 6 veces en adelante, hace deposición frecuentemente y adicionalmente tiene un patrón de sueño en el cual, después de ser amamantado, duerme por periodos de 2 a 3 horas. Si el bebé está pidiendo constantemente succionar, es posible que esté quedando con hambre porque no logra hacer una transferencia adecuada.
y la principal causa es porque se hace un agarre inadecuado al seno materno. Es muy importante tener en cuenta que el bebé no debe succionar solamente del pezón. El bebé se debe agarrar de la mama, es decir, de la areola, que es el color marrón que tenemos en el seno materno, para que realmente logre hacer una buena extracción de leche y adicionalmente estimule la producción de leche materna para que tengamos total certeza de que se está alimentando de forma adecuada. Cuando acá hay otra pregunta que dice, mi bebé tiene 5 días y parece que no se llena. Ah, no, esta ya la habíamos leído. Buenos días, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener con el prepucio? Entonces, en el bebé de género masculino, normalmente el prepucio está cerrando totalmente casi la uretra, es decir, se encuentra fimótico y no hay necesidad de hacerle un retroceso del mismo para hacer la limpieza, porque podemos generar heridas en ese prepucio que pueden generar sinequias, es decir, que se pegue el prepucio realmente a la cabeza del pene. Lo único que se recomienda es hacer una limpieza sin hacer una retracción fuerte, sino muy sencilla, para quitar los restos que pudiesen quedar de materia fecal y nada más. Usualmente esa situación de fimosis se va a solventar en el mayor porcentaje de los bebés hacia el año de vida. Si ya después de ese tiempo continúa muy cerrado, el prepucio muy pegado, debemos consultar para mirar si hay necesidad de hacer alguna intervención quirúrgica. Aquí dice, buenos días doctora, si el bebé se ahoga, ¿qué debo hacer? Entonces esto daría como para otra charla, sin embargo vamos a mirar algunas recomendaciones importantes. Lo primero, cuando se está ahogando el bebé puede ser porque hay una producción muy importante de leche. Generalmente cuando el bebé empieza a succionar, la mama empieza a producir mayor cantidad y a veces se pueden atorar porque no están coordinando succión de eglución o no esperaban una carga tan alta de leche. La idea es que el bebé se coloque en posición boca abajo para que se caiga la leche que está acumulada en la orofaringe, y generalmente esto nos ayuda con que vuelva nuevamente a respirar de forma apropiada. Dice acá, a mi bebé se le cae mucho el cabello, yo lo limpio todo, pero él come cabello a veces y en algunas deposiciones se encuentra pelo. ¿Esto es peligroso para el bebé? Entonces, los bebés tienen la dificultad de no tener todavía un tono cervical adecuado y obviamente van a estar en la posición en que nosotros lo dejamos, y esas zonas de presión casi siempre son las zonas en las cuales tenemos un poquito más de caída del cabello en el bebé. Pero lo usual es que ese bebé no esté comiendo, por decir algo así, el cabello. Igual el cabello de ellos primero es muy escaso en los primeros días, y adicionalmente no van a generar, digamos, una obstrucción importante. Si estamos hablando de un bebé mayor, habría que revisar, porque no es lo usual. Ellos obviamente conocen todas las cosas a través de la boca y todo se lo van a llevar a la boca, pero habría que mirar si es una caída mucho más importante de la normal, porque normalmente nosotros estamos cambiando de cabello y estamos botando cabello, pero si es de una forma muy importante, habría que mirar si hay alguna situación que debiéramos corregir. Dice acá, si no hay suficiente lactancia y el bebé se desespera, ¿puedo combinar con fórmula? ¿Cómo hacer para que la leche materna aumente? Entonces, verificar con el pediatra que tengamos un agarre adecuado, que estemos realmente desocupando un seno antes de colocarlo al otro, es la mejor posibilidad para incrementar la lactancia materna. Pero obviamente también la lactancia materna va a aumentar en el sentido de tener una buena hidratación por parte de la madre, una buena alimentación y un buen apoyo familiar. Cuando tenemos un buen apoyo en el tema de lactancia materna, generalmente nuestra lactancia es mucho más exitosa. Cuando tenemos poca producción, hay que revisar si hay alguna situación particular
Y en general, en este momento recuerdo o sé de la situación que se tienen cuando se han hecho cirugías de mama, en el cual hay algunas disminución, por ejemplo, en el tejido mamario y algunas obstrucciones en los conductos mamarios que pueden dificultar la salida de leche y la producción de leche. En ese sentido, siempre es muy importante ir de la mano con el pediatra del bebé, quien debe aconsejar cuáles son las mejores prácticas en esa situación para mejorar la lactancia y si definitivamente se ha ido a todos los recursos, sí suplementar con una fórmula en caso de que se requiera. Pero primero tenemos que verificar que se han utilizado las técnicas de lactancia adecuadas para que tengamos una producción normal. He escuchado realizar unos masajes faciales al bebé. ¿De pronto podría explicarlo para ponerlo en práctica? No estoy familiarizada con esto, sin embargo, lo que sí se sabe es que los bebés responden muy bien a los masajes, no solo faciales, sino corporales. Dentro de esto es importante involucrar en nuestra rutina, después del baño, en un sitio cómodo y adecuado, se puede humectar al bebé con la crema que ustedes utilicen y con ella efectuar masajes tanto en los brazos como en las piernas, como en el abdomen, que generan una relajación muy importante en el bebé. Hay estudios incluso que hablan de que el bebé tiene un mejor crecimiento cuando está masajeado, o sea, le ayuda dentro de la formación de masa magra, que es bastante interesante dentro de las situaciones, pero adicionalmente genera mucho confort y tranquilidad y puede ser una rutina que se puede utilizar, por ejemplo, antes del sueño en el bebé. Y creo que hasta ahí hemos abordado todas las preguntas que han sido supremamente interesantes. Espero que haya podido responder totalmente a las interrogantes que ustedes tenían y espero verlos en una próxima oportunidad en Cuidando tu Bebé.